Vamos a aprender a calcular números de oxidación. Un número de oxidación nos indica la cantidad de electrones que un elemento cede o puede aceptar en una reacción de tipo óxido-reducción. Los números de oxidación, también conocidos como estados de oxidación, están presentes o reportados en las tablas periódicas, por lo que es mucho más sencillo poderlos ubicar de esta manera. En esta tabla periódica se encuentran del lado derecho de la casilla del elemento. Algunos van a tener varios números de oxidación, otros nada más podrán trabajar con un número de oxidación, como los elementos de estas dos columnas. Es importante que no únicamente aprendan a identificar los números de oxidación en la tabla periódica, sino a recordar los números de oxidación de los elementos más comunes. Por ejemplo, les mencionaba estas dos columnas. En estas dos columnas el número de oxidación no va a cambiar. Para el caso de la primera columna, vamos a tener que su número de oxidación es más 1. Para la segunda columna es más 2. Para casos como el aluminio, su número de oxidación más común es más 3. Va a haber una excepción en la columna 1 para el caso del hidrógeno, donde puede trabajar con más 1 o con menos 1. Más 1 cuando está formando enlaces covalentes con otros elementos no metálicos, o menos 1 cuando está formando enlaces con elementos metálicos como sodio, calcio, etc. En el caso del oxígeno, su número de oxidación más común es menos 2. La excepción son los peróxidos, cuyo número de oxidación va a ser menos 1. Para el caso de los halógenos como flúor, cloro, bromo o yodo, su número de oxidación va a ser negativo, menos 1, cuando están unidos a metales, como los que están aquí. Su número va a ser positivo cuando estén unidos a elementos como el oxígeno. Para el caso como el cloro, el bromo o el yodo, sus números cuando están unidos a oxígeno pueden ser positivos, más 1, más 3, más 5, más 7. Les recuerdo, todos estos números están reportados en la tabla periódica, pero sí es importante recordar los más comunes. Ahora sí, para calcular un número de oxidación tengo que identificar los elementos que conforman a mi compuesto. En este caso, es una molécula formada por hidrógeno, arsénico y oxígeno. Yo conozco los más comunes para hidrógeno y para oxígeno. Generalmente para hidrógeno es más 1 y para oxígeno es menos 2. Ahora, ya una vez que conozco los números de oxidación más comunes, tengo que determinar el número de oxidación para el caso del arsénico. ¿Cómo lo voy a hacer? Una vez que tengo estos números, como más 1 en el caso de hidrógeno, yo voy a interpretar cuántas veces está ese número de oxidación en la molécula. El hidrógeno, si ustedes se pueden dar cuenta, está 3 veces. Por lo tanto, el número de oxidación va a ser multiplicado por las veces que esté mi elemento. En total, si multiplican 1 por 3, les va a dar un total de 3. Positivo porque la carga del número de oxidación es positiva. Vamos a hacer lo mismo para el caso del oxígeno. Tenemos que su número de oxidación es menos 2, está 4 veces. Si multiplico 2 por 4, tengo un total de 8 con una carga negativa. Para determinar el número del arsénico, yo puedo sumar estas dos cantidades. Si ustedes las suman, respetando sus respectivos signos, positivos y negativos, les da un total de menos 5. Ahora, este número sería el número de oxidación para el caso del arsénico, pero con signo contrario. Entonces, si mi resultado fue negativo, el signo contrario es positivo. Por lo tanto, el número de oxidación de arsénico es más 5. ¿Cómo yo voy a comprobar que este número es correcto? Bueno, lo puedo comprobar de una forma aritmética, sumando el total de los números de oxidación y que me dé un 0. En este caso, vamos a hacerlo primeramente. Si yo, recuerden, aquí en total tengo un más 3, que es lo que les había dibujado acá abajo. Acá arriba tengo un menos 8 y acá arriba tengo el más 5 que acabamos de calcular. Si yo sumo todo esto, más 3 más 5, me da un total de 8. Si le resto un menos 8, me da un total de 0. Entonces, esta sería la primera parte de la comprobación. Si mis números de oxidación me dan 0, esto quiere decir que el número que calculé en el arsénico es correcto, porque la molécula es eléctricamente neutra. Los que vamos a calcular en cuestión de números de oxidación
van a ser para moléculas eléctricamente neutras. O sea, la suma de todos los números de oxidación me debe de dar igual a 0. La otra forma de comprobarlo es buscando en la tabla periódica si este número de oxidación más 5 le corresponde a arsénico. Si está presente en su descripción de la tabla periódica en cuanto a estados de oxidación, entonces también podría deducir que el número que calculé es correcto. Si hubiera obtenido un resultado, por ejemplo, de más 6 en lugar de más 5 y el arsénico no tiene ese número de oxidación reportado, por lo tanto, algo debía haber hecho mal. Y puedo utilizar esta forma aritmética para comprobarlo. Tenemos un segundo ejemplo para el caso de esta molécula formada por sodio, cloro y oxígeno. Los números de oxidación más comunes, recordando, para oxígeno -2. Para sodio es un elemento que se encuentra en la primera columna de la tabla periódica, por lo tanto su número de oxidación va a ser +1. Y tendría que calcular el número de oxidación del cloro. Reviso cuántas veces está el elemento en la molécula. En el caso del sodio está una vez, por lo tanto ese número se queda igual. En el caso del oxígeno se encuentra 2 veces y la carga es -2 o número de oxidación es -2. Se multiplican. Si multiplican -2 por 2 les da un total de -4. Entonces yo tendría que sumar +1 -4 para obtener el número de oxidación de cloro. En este caso, si hacemos la operación, tenemos un -3. Recuerden que este resultado voy a cambiarle el signo, si es negativo a positivo, +3. Entonces, el número de oxidación para cloro es +3. Compruebo, hago la suma de todos los números de oxidación. +1, +3. Recuerden que aquí tengo un total de 4. Por las veces que está el oxígeno dentro de la molécula con el número de oxidación. Entonces, arriba aquí me da un total de 4 positivo, y en esta parte tengo un -4. Si ustedes suman 4 menos 4 les da un total de 0, por lo tanto el número de oxidación que calculé es correcto. Cuento ahora con este otro ejemplo. Es una molécula formada por cobre, nitrógeno y oxígeno. Ahora aquí cambia que tenemos paréntesis y un número. Este número fuera del paréntesis nos va a afectar el número de veces que esté el oxígeno y el número de veces que esté el nitrógeno. Solo a estos dos elementos, los que están dentro del paréntesis, el cobre no. Ahora, este número yo puedo inferir que viene de la valencia del cobre. Recuerden que en caso de nomenclatura se intercambiaban las valencias. También es otro tip para poder identificar los números de oxidación. Para poder así de esta manera ubicar el numerito de oxidación del cobre. En la tabla periódica los más comunes para cobre están reportados como +1 o como +2. Entonces aquí yo infiero que el número de oxidación de cobre es +2. El que sería más complicado de determinar es el de nitrógeno, porque puede trabajar con -3, con +2, con +4, con +5, etc. Ahora, para el caso del oxígeno, su número más común es -2. Ahora, yo voy a ver la cantidad que me va a dar el número de oxígenos para el número de oxidación. Tengo 3 oxígenos. Ese número 3 va a multiplicar al número de oxidación. Y a su vez, el resultado va a ser multiplicado por el 2 fuera del paréntesis. En este caso, si multiplican 2 por 3, les da un total de 6. Multiplicado por 2, les da un total de 12. Con número negativo, porque el número de oxidación, o con signo negativo, perdón, porque el número de oxidación fue negativo. Voy a escribir el de cobre aquí y voy a determinar ahora el de nitrógeno. Si ustedes suman estas dos cantidades, les va a dar un total de 10, negativo. Por lo tanto, para el caso del nitrógeno, el número contrario sería +10. Pero tengan cuidado en esta parte. Yo no voy a poder tener números de oxidación que rebasen el número 7 positivo, ¿sí? Entonces, este número 10 rebasa el 7 permitido. 7 es mi límite. Recuerden esto, nunca lo olviden. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Recuerdan que el nitrógeno está dentro del paréntesis? Y en el paréntesis tengo un numerito 2. Este numerito 2 también afecta al nitrógeno. Esto quiere decir que el nitrógeno está 2 veces. O sea, este número es la suma de los números de oxidación del nitrógeno.
Entonces, para obtener el número real, este número más 10 lo tengo que dividir entre 2, que es la cantidad de el valor de el número fuera del paréntesis. Si hacen esta operación 10 entre 2, les va a dar un total de 5. Por lo tanto, el número de oxidación de nitrógeno es más 5. Compruebo. Otra vez, más 2 del cobre, los voy a colocar aquí arriba. El total del nitrógeno es más 10 porque está 2 veces cada nitrógeno con un número de oxidación más 5. Y el oxígeno, que está un total de 6 veces, su total es menos 12, me da en sí 0. Por lo tanto, el número de oxidación de nitrógeno más 5 que calculé es correcto.